Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gozo tremendo el poder estar nuevamente congregados en este lugar para adorar y exaltar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe en esta mañana y damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes y queremos reconocerlos a todos, darle la bienvenida, especialmente si usted nos visita el día de hoy y es primera vez que nos acompaña. Queremos también de que sepa que estamos honrados con su presencia y que nos da gozo que nos estén acompañando y esperamos que sea de bendición y que usted desee hacer de esta iglesia su hogar, ¿verdad? Así que le damos gracias a Dios por eso. Amados, mi rol, mi papel en esta mañana es compartir con ustedes la Escritura, la Palabra de Dios. Así que yo te invito a que abras tu Biblia en Romanos capítulo 3. Y hoy voy a terminar pasada, que va de los versos 21 al 25. Romanos capítulo 3, versos 21 al 25. Abre tu Biblia, por favor. Estamos siguiendo una serie basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Esta serie la hemos titulado El Evangelio de Dios y la razón por la que le hemos puesto ese título es porque la carta del apóstol Pablo es una explicación clara, profunda de el mensaje del Evangelio. Y créame, si usted pregunta hoy qué es el Evangelio, aún dentro de la iglesia que se conoce como iglesia evangélica, lamentablemente muchos evangélicos no saben lo que es el Evangelio. Entonces es una contradicción, porque para ser evangélico hay que creer el Evangelio, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo en esta carta da una enseñanza clara, profunda, específica de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Este es el Evangelio de Dios. Y para ser salvo usted tiene que creer el Evangelio. Así que abre tu Biblia en Romanos 3, 21 al 25, por favor. Y si tienes tu Biblia abierta ahí, te voy a rogar que tú me prestes tu atención y te voy a invitar a que ahora me acompañes. Vamos a ir juntos al Señor en oración. Recuerde, es importante, cada vez que usted abra la Sagrada Escritura, cada vez que usted vaya a estudiarla, recuerde esto. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque se han de discernir a través del Espíritu de Dios. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para poder entender el mensaje de la Escritura. Es por eso que siempre que usted vaya a leer la Escritura, primero ore al Señor y pida: Señor, abre los ojos, abre mis ojos espirituales y permíteme ver las maravillas de tu ley. ¿Ok? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana, porque es tu fidelidad y tu misericordia la que nos permite estar aquí. Gracias porque tú nos sostienes. Gracias por todo lo que nos das, todas las bendiciones, Señor, que tú nos das. Y gracias porque en esta mañana podemos adorarte, no solamente a través de nuestros cánticos, a través de nuestras ofrendas, sino también, Señor, a través de, Señor, estudiarla para poder entender la manera en que tú quieres que nosotros vivamos. Queremos rogarte, Señor, que en esta mañana tú nos abras nuestros ojos espirituales y que tú nos prepares para poder ver las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra. Y Señor, que a través de ella, a través de esta palabra, tú te hagas consejo, te hagas consuelo, te hagas confort a nuestras almas, Señor. Háblanos, Señor. No permitas que salgamos de este lugar vacíos. No permitas que salgamos de este lugar como hemos llegado, Señor. Usa tu palabra para bendecirnos en esta mañana. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Y te damos gracias por esta palabra. Y oramos en el nombre de aquel que es nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Alguna vez has visitado un lugar donde hay un código de vestimenta? ¿Alguna vez has ido a un lugar donde hay un código de vestimenta, de vestuario? ¿Sabe? En la barbería donde yo me voy a cortar el cabello, hay un letrero que dice: hombres sin camisa y sin zapatos no recibirán atención. ¿Ok?
Yo quiero que usted sepa, hay lugares, hay restaurantes, por ejemplo, que para entrar se requiere cierta vestimenta. Hay lugares donde usted tiene que ir incluso con camisa de mangas largas y corbata, y otros en traje. ¿Ok? Ahora, ¿qué pensaría usted si para entrar al cielo hubiera un código de vestimenta? ¿Le parece una locura? Pues déjame decirte, la diferencia es que no es el vestido físico lo que importa, pero es el vestido espiritual. ¿Ok? ¿Sabe? Hay dos pasajes, y el primero y el que más me hubiera gustado es usar el Mateo 22, 1 al 14, pero como es un poco largo, decidí usar mejor Zacarías 3, 1 al 5 para ilustrar lo que les estoy diciendo. Bien, donde se nos habla del código de vestimenta del cielo. Bien, Zacarías capítulo 3 está en sus notas, ¿ok? Zacarías entró al Josué. ¿Sabe? El sumo sacerdote, para los que no saben, en el Antiguo Testamento, era la persona, el único hombre en el Antiguo Testamento al que se le permitía entrar una vez al año al lugar santísimo a ofrecer sacrificio, a rociar la sangre del cordero sacrificado, la sangre del cordero de la expiación sobre el altar, y así hacer expiar los pecados, no solamente de él, sino de todo el pueblo. O sea, este hombre tenía que ser el santo entre los santos. De hecho, cuando un sacerdote entraba, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía una vestimenta con unas campanas abajo y iba con algo amarrado aquí al tobillo, porque si el hombre no estaba en santidad, al entrar a ese lugar podía caer fulminado y morir. Y nadie podía entrar a rescatarlo, porque el que entrara a ese lugar moría. Entonces había que alarlo para poder sacarlo. O sea, estamos hablando de una persona que tenía que estar segura de que vivía en santidad. ¿Por qué? Porque de eso dependía su vida. ¿Ok? Fíjense lo que dice. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de ¿quién? Del ángel de Jehová. ¿Sabe? Quiero que entienda, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere a Cristo. Es una teofanía, es Cristo asumiendo una forma para que la gente lo viera. No significa que Cristo es un ángel, es una de las maneras que se conoce en el Antiguo Testamento. Bien, dice, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Imagínense una corte, hay un juez, hay un fiscal y hay un abogado defensor. Bien, el juez es el Padre, el fiscal, el que acusa, es Satanás, y el abogado defensor es Cristo. ¿Sigue hasta ahí? Esa es la imagen aquí. Fíjense lo que dice, y dijo Jehová a Satanás. Bueno, cuando dice Jehová ahí se refiere a ¿quién? A Cristo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este, hablando de Josué, un tizón arrebatado del incendio? O sea, arrebatado del castigo eterno. Bien. Dice, y Josué estaba vestido ¿de qué? ¿Sabe? Así estamos vestidos todos nosotros. El pecado nos impide entrar a la presencia de Dios. Y usted y yo estábamos vestidos de vestiduras viles. Significa que estábamos viviendo vidas pecaminosas que nos impiden entrar en el cielo. ¿Ok? Dice, Josué, siendo quien era, estaba vestido de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel, estaba delante de Cristo. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Fíjense que es Cristo el que hace eso. ¿Ok? Quítenle esas vestiduras. Y él le dijo, mira, que he quitado de ti, ¿qué cosa? ¿Ok? Y te he hecho vestir, ¿qué cosa? ¡Wow! Le quitó el traje andarajoso con que andaba y le puso un traje a su talla, a su modelo, pero un traje especial. ¿Ok? Ropas de gala.
Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. ¿Sabe? Los sumos sacerdotes llevaban una mitra que era como especie de un sombrero, y en el sombrero había una inscripción, una placa de una chapa de oro con esta inscripción, decía, santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Eso significa que ese hombre estaba consagrado y debía vivir en santidad. Yo quiero que te entiendas, esto es una ilustración de lo que Cristo hace por nosotros. Usted y yo estábamos vestidos de vestiduras viles, y para poder entrar al cielo, con tus vestiduras nunca hubieras podido entrar. Cristo tiene que venir y cambiar tus vestiduras y vestirte con ropas de gala que solamente Él puede dar, para que tú vivas en santidad y puedas entrar a la presencia de Dios, porque sin santidad, dice la Escritura, nadie verá a Dios. Yo quiero que te entiendas que cada pecador que ha sido salvado está cubierto, antes de ser salvo, estaba cubierto de vestiduras viles, y a menos que seas revestido de Cristo y de su perfecta justicia, usted no podrá entrar al reino de Dios. No es tu vestidura, no es tus obras, no eres lo que tú haces lo que te permite entrar al cielo. Todo lo que tú traes no te garantiza la entrada al cielo, a menos que tú te revistas con la sangre del Cordero, con la sangre de aquel que quita el pecado del mundo. Tú no podrás entrar al cielo, porque es la justicia de Cristo la única que nos puede revestir con ropas de gala, y es la única manera en que Dios nos acepta. ¿Entiendes eso? La única justicia que Dios acepta en su presencia en los creyentes es la justicia de Cristo. Así que lo que estamos viendo en este pasaje son características de la única justicia que Dios aprueba en los creyentes. Eso es lo que vemos en Romanos 3, 21 al 25. Características de la única justicia que Dios aprueba en los creyentes. Ahora, ¿qué característica tiene? Bueno, el apóstol nos explica en este pasaje 7 características de la justicia que Dios espera en nosotros, que Dios nos pone, ¿verdad? En primer lugar, es una justicia divina, verso 21, en la primera parte, y esto nada más lo voy a pasar porque esto fue lo que lo vimos hace 2 semanas atrás, ¿verdad? Romanos 3:21 dice que es una justicia divina. Fíjense lo que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Okay? Es una justicia que Dios nos da. Bien, testificada por la ley y los profetas. O sea, en segundo lugar, es una justicia que fue revelada. Desde el Antiguo Testamento se había profetizado que vendría un Mesías que traería salvación, y que a través de la obra de ese Mesías, era la justicia de ese Mesías la que sería aplicada a nosotros. Y lo que Cristo hace es que Él vino, se humanó, porque Cristo no empezó a existir el día que fue engendrado en el vientre de María. Cristo es eterno. Dice Juan 1:1 que en el principio del verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Por eso es que la Escritura dice que Él es el principio, el fin, el alfa y el omega, ¿verdad? Cristo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se humanó, vino a esta tierra a vivir una vida perfecta, a cumplir la ley moral de Dios, a cumplir la ley ceremonial de Dios, a cumplir toda la ley del Antiguo Testamento. Y eso había sido profetizado en todo el Antiguo Testamento. ¿Sabe? Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, del Mesías prometido. Por eso Jesús pudo decir a los judíos, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo es el centro de la Escritura. Y yo quiero que usted entienda, esto es importante, porque una teología errada en cuanto a Cristo nos impide entrar al cielo. Ayer estaba compartiendo esto con los hombres. Los mormones no son cristianos. Los testigos de Jehová no son cristianos. Si usted no entiende quién es Cristo, usted no es salvo. Los judíos que están bajo la ley hoy no tienen salvación. Porque sin Cristo no hay salvación. Cristo es el Mesías prometido. Él es el centro de la Escritura. Y Él vino a vivir una vida perfecta, a cumplir la ley, a morir como nuestro sustituto, en nuestro lugar. Y en base a esa muerte, y en base a ese sacrificio, y en base a su vida perfecta, lo que Dios hace es hoy le acredita esa justicia al pecador que Él salva.
Así que Dios quita nuestras vestiduras viles, nuestras vestiduras pecaminosas, y lo que hace es que nos confiere a nosotros la ropa de gala de Cristo, la ropa sin mancha de Cristo, la ropa sin pecado de Cristo. ¿Ok? Y esa justicia es una justicia, es la justicia de Él, es la justicia de Dios, es divina, en primer lugar, es una justicia revelada, así ha sido profetizada desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? La salvación ha sido siempre igual, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la salvación ha sido siempre por gracia, es la gracia de Dios la que salva, por fe, es a través de la fe que recibimos la salvación, y en Cristo, porque fuera de Cristo no hay salvación. ¿Ok? Verso 22, dice que esa salvación se recibe por fe. Dice, por cuanto todos pecaron, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, el punto es que usted tiene que recibir esa justicia por la fe, ¿verdad? Entonces, ahí me quedé la semana anterior, la semana antepasada, y el punto que quiero hacer es este. Cuando preguntamos siempre qué es la fe, mucha gente dice, no importa lo que creas, lo importante es creer. ¿Sabe? Eso es un error grave. Lo importante es lo que usted cree. Mentira, usted está engañado. Y la razón por la que estamos viviendo lo que estamos viviendo es porque la gente piensa que lo que ellos creen es lo que importa. Y es por eso que hay hombres que piensan que son mujeres y mujeres que piensan que son hombres, y esto se ha vuelto un desastre. Usted se puede parar en una capa de hielo de 1 milímetro y pensar, esta capa me va a soportar, pero el hecho de que usted piense no garantiza que esa capa de hielo lo va a soportar. Sin embargo, usted puede pararse en un puente de concreto y pensar, yo no estoy seguro de que este puente me va a resistir, pero si el puente está firme, aunque su fe sea débil, está puesta en el lugar correcto y por tanto usted está en lo correcto. Entonces, el objeto de nuestra fe, lo que creemos, es de suma importancia. Cuando hablamos de fe, la gente piensa que fe es algo esotérico, es algo por allá. En la Escritura, fe es creer la verdad revelada. Fe es creer la verdad revelada. ¿Cómo yo lo sé? Yo sé que ustedes están diciendo, bueno, dímelo con la Escritura, porque no basta que tú lo digas. Gracias por preguntarme, ¿verdad? Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en Él también vosotros, hablando de la iglesia, los cristianos, los creyentes, habiendo oído la palabra de... Fíjense que no es oír cualquier cosa. Es oír la palabra de verdad, es oír el evangelio como debe ser predicado. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Recuerden que enseñamos la semana anterior que los reformadores enseñaron que la fe salvífica tiene 3 aspectos, ¿verdad? Tiene 3 aspectos. El primer aspecto tiene que ver con el contenido de la fe, con lo que necesitamos conocer para creer. Para que una persona sea salvo, tiene que conocer lo que dice ahí, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Si la persona no conoce el evangelio, no es salva. Hello. No es creer lo que a mí me da la gana, no es creer lo que yo quiera, es creer la verdad de la Escritura. Y la fe, el primer elemento de la fe, tiene que ver con conocer la verdad. Dijo Jesús, conocerán la verdad y la verdad ojalá libre. Ahora, si tú no conoces la verdad, no eres libre, no eres salvo. ¿Ok? Fíjense lo que dice Pablo después. Y habiendo creído en Él, el segundo elemento de la fe. Habiendo creído en Él. Significa no solamente conocer la verdad, significa que usted la cree en su corazón, que usted la recibe por fe. ¿Sabe? El evangelio tiene que ser creído. Yo creo la escritura de Génesis, Apocalipsis. Yo creo, para mí, empieza la escritura en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo creo eso con todo mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque si yo no creo en eso, no creo en nada. No sé si se entiende lo que estoy diciendo.
Si Dios no es el creador de todo lo que existe, si no es la fuente, el origen de todo lo demás, entonces Dios no existe. Entonces yo tengo que creer esa verdad, tengo que recibirla en mi corazón. Y yo quiero que usted entienda, hay cosas que hay que entenderla por fe. ¿Ok? No tiene que ver con la lógica humana en todos los momentos, en todos los aspectos, porque no es que la fe sea ilógica, pero hay cosas que no podemos explicar porque no las entendemos, porque somos seres finitos. Crear de la nada todo lo que existe. Yo no puedo entender eso, porque mi mente finita no puede entender a Dios. Yo conozco a Dios en parte, ¿sabe? Ninguno de nosotros realmente conoce a Dios. Dios es incomprensible para el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque Dios es infinito. Y aún si nos pasáramos la vida estudiando un atributo de Dios, seríamos incapaces de entenderlo plenamente. Un atributo de Dios. Y estamos hablando de que Dios es perfecto en todos sus atributos. Pero la fe tiene que creer. ¿Sabe? Yo creo que la escritura es verdad de Génesis, Apocalipsis. Yo creo que Jonás estuvo en el vientre del pez. Yo creo que Dios creó todo de la nada. ¿Sabe por qué lo creo? Por fe, porque creo en Dios. Y la escritura dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que lo primero es conocer la verdad, la segunda es creer la verdad, y la tercera es ser transformado o cambiar por la verdad. Porque no significa yo creo, pero no vivo. ¿Ok? Ser transformados por la verdad. Fíjense lo que dice Pablo después. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe lo que significa eso? Que cuando una persona es salva, Dios viene a habitar en ti. Yo no creo que tú escuchaste lo que yo dije. Cuando tú eres salvo, el Espíritu, oiga ese nombre, Espíritu Santo, viene a habitar en ti. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que ese Espíritu va a motivarnos a nosotros, va a llevarnos a nosotros a anhelar la santidad, a anhelar la justicia, a anhelar vivir de una manera que honre a Dios. Porque lo que Dios está haciendo en ti y en mí, Él nos salva para santificarnos y transformarnos a la imagen de su Hijo. Dios no te salva para que tú vivas como tú quieras. Dios no te salva para que tú vivas en pecado. Dios te salva para que tú vivas en santidad. Así que el último elemento de la fe implica algo más que el elemento de solamente conocer, y tiene que ver con el hecho de que tú entonces conoces la verdad, crees la verdad, y esa verdad se convierte en algo amado para ti. ¿Sabe? Entender quién es Dios, entender quién es Jesús, entender lo que Él hizo por mí, es la motivación para serle fiel, para amarlo, para agradecerle, entender que Él no solamente me creó, sino que dio su vida. No hay nadie que te haya amado como te ama Dios. Amén. Nadie. Y eso debe llevar a cada pecador que es salvo a la gratitud, al regocijo, a la adoración y al gozo. Estamos hablando de un conocimiento que alcanza la fibra más profunda del ser humano y que cambia a uno de adentro hacia afuera. ¿Ok? Así que esta justicia es una justicia que se recibe por fe. Solo por la fe recibimos la salvación. Recuerda, la salvación es un regalo que Dios te da. Tú no la mereces. Dios no te salvó porque tú fueras justo, o porque tú fueras santo, o porque tú fueras mejor que otros. Dios no te salvó a ti porque Él vio y dijo, wow, qué bueno es esta persona, déjame salvarla, déjame escogerlo porque es bueno. No, Dios te salvó porque Él es un Dios de gracia. ¿Ok? Y Él te otorgó su salvación. Y lo único que tú puedes hacer es recibirla. Y cuando la recibes, tú tienes que responder en gratitud, en arrepentimiento de tus pecados. ¿Sabes? Es una cosa que tenemos que entender. Una persona que no se ha arrepentido nunca de sus pecados no es cristiana. Porque la vida sin Cristo es vivir en la carne, es vivir deshonrando a Dios. Y no hay nada que duela más en el corazón de un cristiano que hacer algo que deshonre a Dios. Cuando tú amas a alguien, tú quieres lo mejor para esa persona.
Y si decimos que amamos a Dios, la Biblia dice que la evidencia de que una persona ama a Dios es la obediencia. Es la obediencia. ¿Ok? La persona por voluntad propia toma la decisión de depender de Cristo y poner su confianza en Él como Señor y Salvador. Y el resultado es una vida transformada. ¿Sabe? Eso fue, si usted lee Hebreos 11, a veces leemos la Escritura y a veces pensamos que en la Escritura hay personajes que son como la mitología griega, ¿verdad? Mitad hombre y mitad héroe. ¿Sabe? El único personaje en la Escritura que es especial en el sentido de que era hombre perfecto y Dios perfecto era Cristo. Pero de ahí en fuera el resto de los hombres que usted ve en la Escritura eran hombres y mujeres como usted y como yo. Imperfectos, caídos, pecaminosos. ¿Comprende eso? No eran superhombres, no eran supermujeres. ¿Qué fue lo que los hizo grandes? ¿Por qué están en el muro de los héroes de la fe? Fue su fe la que los hizo grandes. Fue su dependencia en Dios, fue su obediencia a Dios, fue su amor por Dios. Fue porque decidieron sacrificar sus propios intereses por obedecer y por servir a Dios. Eso es lo que hace grande un cristiano. Vamos a empezar el mensaje de hoy. En cuarto lugar, es una justicia que todos necesitan para entrar al reino de Dios. Verso 23. Dice, porque no hay diferencia. Porque no hay, ¿qué cosa? Diferencia. Ahora, permítame hacer una pregunta aquí antes de seguir con esa parte. Vamos a ir por paso, no se me apuren. Ok. ¿Quiénes necesitan el Evangelio? ¿Sabe? Yo me doy cuenta que muchas veces nosotros discriminamos a las personas. Hay veces que pensamos que el Evangelio solo necesitan los alcohólicos, los drogadictos, los fornicarios, los adúlteros, los que están perdidos y desamparados, los que están en las calles. Pero la Escritura dice que no hay diferencia. No hay diferencia. ¿Sabe? Lo que el apóstol está haciendo aquí es colocándonos a todos, sin excepción, en el mismo nivel, en la misma condición. Y lo que está diciendo el apóstol aquí es que el Evangelio, amado hermano, es una necesidad universal. Todos lo necesitan. Déjame hacerte una pregunta, te voy a cambiar la pregunta. ¿Quién necesita oxígeno para vivir? ¿Sabes quién es el dueño del balón de oxígeno? ¿Quién necesita a Dios? ¿Sabes que es Dios quien te creó? Pero no solamente Dios te creó, es Dios el que te sostiene, porque la Biblia dice que en Él nos movemos, existimos y somos. Si Dios dice, ¿sabes qué? Hoy se le va a acabar el oxígeno, ahí quedaste. Sin Dios no hay vida. Dios es el autor de la vida. Por tanto, el Evangelio es una necesidad universal. Todos lo necesitan. No hay diferencia. ¿Y por qué no hay diferencia? ¿Por qué? Porque a pesar de que hay algunas personas que son moralmente con estándares más elevados y que tienen un estándar de vida más elevado moralmente hablando, necesitan también el Evangelio. Dice Pablo, por cuanto todos pecaron. ¿Sabe? Y esa es otra condición universal. ¿Y cómo yo lo sé? Dígame una persona que no se va a morir. Dígame quién no va a morir. ¿Sabe por qué usted se va a morir? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En todos los pueblos y cementerios. Y todos vamos a morir. Y la muerte, ¿sabe por qué? Llegó como una consecuencia del pecado. Y eso demuestra que todos los hombres somos pecadores. Y por tanto demuestra que todos los hombres necesitamos el Evangelio. Yo quiero que te entiendas una cosa. A los ojos de Dios, escucha muy bien lo que te voy a decir. Hay diferencia entre un pecador moral y un pecador amoral. ¿A qué me refiero? Puede que por fuera tú nunca hayas adulterado con una mujer, pero puede que lo hayas hecho muchas veces en tu corazón. Es más, estoy seguro que todos en algún momento hemos mentido, hemos robado, hemos adulterado, todos hemos hecho eso
quizás no físicamente, pero lo hemos hecho en el corazón. Y Jesús dijo que cualquiera que lo haga en el corazón es como si ya ante Dios, como si ya lo hubiera hecho. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Y a los ojos de Dios, un pecador está en la misma condición. No hay diferencia entre un pecador moral y un amoral. Los dos son tan pecadores. El que cometió el acto de adulterio físico es tan pecador como el que anheló adulterar en su corazón. ¿Bien? Y el problema es que hay personas que piensan que porque su estándar moral es mucho más alto, piensan que porque ellos son capaces de mantener ciertas normas de conducta, ciertas reglas externas a cierta moral, son salvos. Ellos están confiando en su propia justicia, en su propia vestimenta. Ellos creen que esa justicia moral que ellos tienen es suficiente para agradar a Dios. Pero sabe, el autor de Eclesiastés, en Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. No hay. ¿Sabe? Y este es el problema más grande de los pecadores, que no queremos reconocer. ¿Sabe cuál es el problema más grande de un alcohólico? Que hasta que no reconoce que es alcohólico y entiende que lo que tiene es una enfermedad, no puede empezar el proceso de rehabilitación. Hasta que un pecador no reconoce que es un pecador, no ha entendido el Evangelio. Y no hay nada que se pueda hacer con él. No hay hombre justo en la tierra. Hablo con personas que me dicen, yo soy bueno. ¿Bueno a los ojos de quién? ¿Al estándar de quién? A tu estándar quizás, si te compara con otros hombres. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que tenemos que ser perfectos. ¿Eres perfecto? No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. ¿Ok? Eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura. Si tienes un problema con eso, el problema no es conmigo, el problema es con Dios. El apóstol Pablo del Cabrón en Romanos 3:10, fíjense, no hay justo ni aún uno. O sea, si tú quieres ir a Dios con tu vestimenta de justicia propia, con tu vestido de justicia propia, con tus obras, con lo bueno que tú eres, ¿sabe? Para Dios tu justicia propia es como trapo de inmundicia. Es un traje vil y Él no lo acepta en su presencia. Cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios de no comer el bien y el mal, perdieron sus anteriores bendiciones. ¿Sabe? Adán y Eva estaban en una condición distinta. Adán y Eva no conocían, hasta ese punto no conocían el pecado y eran libres de decidir si pecar o no pecar. Total. Bien. Pero cuando ellos pecaron, perdieron todas esas bendiciones y específicamente perdieron la comunión íntima de que gozaban con Dios. ¿Sabe? Hasta ese punto Adán y Eva hablaban con Dios cara a cara. Sin embargo, ese mismo día, dice Génesis 3:8, que ellos fueron expulsados de la presencia de Dios. Hay una separación entre el pecador y Dios. Un Dios perfectamente santo, condición pecaminosa, entráramos en la presencia de un Dios perfectamente santo, seríamos consumidos inmediatamente. ¿Sabe? Esa es la experiencia de cada hombre que ha tenido encuentro. Estaban Jesús y sus discípulos en la barca y de repente pasa algo, hay una tempestad y Pedro se da cuenta de repente por un instante de quién es Jesús. Y cuando lo mira dice, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Cada vez que en la Biblia vemos un encuentro entre Dios y los hombres, vemos al hombre caer aterrado a los pies de Dios. ¿Sabe? A veces nosotros tenemos incluso a los jefes. Cuando el jefe del trabajo dice, hicieron una investigación en un lugar y mandaron a decir, lo que mandaban a decirle al empleado, el jefe máximo de la compañía quiere verte. Y cada vez que la persona recibía un llamado de ese tipo, empezaba a ponerse nerviosa y tensa, porque ¿qué querrá el jefe conmigo? Y tenemos miedo a veces con esa persona. Ahora, imagínese usted, cuando usted se pare delante de la presencia de aquel que es el jefe de todos los jefes, el dueño de todas las cosas,
A veces pensamos, yo me voy a parar ante Dios y voy a hablar. ¿Sabe? La culpa y la condena por el pecado de Adán no fue imputada a todos sus descendientes. O sea, Dios no la acreditó. Nosotros por naturaleza nacemos en pecado. Eso es lo que dice David en el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. Es algo que nacemos con ello, es hereditario. Cada persona nace contaminada por el pecado, ¿verdad? Por eso es que es una condición universal y por eso todo el mundo necesita el Evangelio. Lamentablemente hay personas que no entienden esto y piensan que son lo suficientemente justas, ¿verdad? ¿Sabe? Y la religión lo que hace es apartarnos de Dios. ¿Sabe eso? ¿Sabe que los que atacaron más a Jesús fueron los líderes religiosos de su tiempo? Si usted lee, por ejemplo, conmigo en Marcos capítulo 2, versos 16 y 17, está en sus notas, por favor, si usted gusta verlo ahí. Dice, y los escribas y los fariseos, ¿sabe? Los escribas y los fariseos eran dos sectas. Los fariseos eran los más celosos. Bueno, después de eso estaban los esenios, eran más celosos que los fariseos. Pero eran celosos en guardar la ley, eran celosos en la escritura. Dice, los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron los publicanos y pecadores. O sea, ellos decían, ¿cómo es posible que un rabí esté comiendo con esa gente? ¿Qué es lo que significa eso? Ellos se veían a sí mismos y pensaban, yo soy mejor que esos pecadores. Y lo que estoy tratando de explicarles es que cuando tú tienes esa posición, tú no has entendido que Pablo dice, por cuanto todos pecaron, tú eres tan pecador como esa persona. Fíjense lo que dice Jesús en el verso 17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Fíjense lo que dice después, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, ¿qué está diciendo él? ¿Sabes qué? A los que creen que son justos, no han entendido el Evangelio y por tanto con eso no hay nada que hacer. No he venido a llamar a justo, pero si Pablo dijo en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. ¿Qué significa? Todos necesitan el Evangelio. Pero si tú crees que tú estás bien, tú no entiendes la necesidad que tienes del Evangelio. Y eso es el énfasis que el apóstol está haciendo aquí. Lo que el apóstol quiere es llevarnos a nosotros a entender nuestra condición sin Cristo. Y nuestra condición sin Cristo es muertos en delitos y pecados. Y es listo, preparado para la condenación eterna, para la eterna separación de Dios. Toda persona, aún la persona con el estándar moral más alto, necesita el Evangelio, porque la Escritura dice que todos somos pecadores. Todos, por cuanto todos pecaron y carecen de la perfecta justicia que Dios demanda de nosotros. Y dice el verso en el verso 23, y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa eso? Todo ser humano, aún el que ha vivido la vida más perfecta, lo que ha vivido no le alcanza para llegar al reino de los cielos. No importa cuán moral tú hayas sido, no importa, aún tú eres un pecador y estás destituido. ¿Qué significa? No tienes acceso a Dios. ¿Ok? Estar destituido de la presencia de Dios es lo peor que un ser humano puede vivir. ¿Sabes? En la cruz del Calvario, Cristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el dolor. Es la única vez que Cristo llama a su Padre Dios mío y no lo llama Dios. ¿Sabes por qué lo sufrió? Por darnos salvación y vida eterna. Cristo dice que cuando estaba en Getsemaní sudaba como gotas de sangre. No porque él tenía miedo. Él sabía que iba a resucitar. ¿Sabes por qué? ¿Cuál era la angustia? Él sabía que iba a llevar el pecado nuestro sobre él. Y él sabía que esa armonía perfecta, esa comunión perfecta, esa relación perfecta que él tenía con el Padre, en ese momento, Cristo, llevando el pecado de nosotros,
iba a sufrir un acto judicial, iba a ser tratado como si hubiera cargado, si hubiera vivido el pecado tuyo, el mío y el de todos nosotros. ¿Entiende eso? Esa era su angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe? Eso es lo que la Biblia dice que van a sufrir aquellos que rechazan el Evangelio. Eterna condenación, eterna separación de Dios en un lugar de tormento eterno. No es un juego, amado hermano. No estamos hablando aquí de que esto es un paseo. La gente viene a la iglesia y piensa que estamos... olvídate de eso. Pero la Biblia nos dice que como en el tiempo de Noé, la gente estaba divirtiéndose y gozando y vamos a disfrutar, que no pasa nada. Y llegó el diluvio y todos se fueron en un día. El día de Cristo vendrá. Y ese día, si tú no estás preparado, no va a haber segunda oportunidad, amado hermano, amado amigo. Ningún pecador puede alcanzar el estándar perfecto de justicia que Dios demanda de nosotros. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa que todo pecador está bajo la ira de Dios. ¿Sabe que la gente dice, Dios ama al pecador pero aborrece al pecado? A quien Dios manda al infierno, ¿a quién es? Al pecador. Salmo 7:11. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. O sea, Dios está airado con el pecador todos los días. A menos que un pecador se arrepienta, ese pecador está bajo la ira de Dios. Y a menos que ese pecador ponga su fe en Jesucristo, dice la Escritura en Mateo 25:46, que ese pecador irá al castigo eterno. Pecado, no hay justicia. Donde hay pecado, no hay justicia. Fue lo que, no sé si lo dije bien ahorita. ¿Ok? La justicia de la que habla el apóstol aquí está disponible, escúchame muy bien, para todos aquellos que, como Jesús dijo en Mateo 5:3, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿Sabe? El término bienaventurado significa felices, benditos, felices. ¿Ok? Y fíjense, a mí esto me chocaba cuando lo leía al principio, porque cuando era nuevo no entendía esto. Era inmaduro. Dice, bienaventurados los pobres. ¿Quién quiere ser pobre? Nadie. Todo el mundo quiere ser rico, ¿verdad? Yo no veo que nadie va a un curso para cómo ser pobre. 20 maneras de ser pobre. Nadie da curso de eso, ¿verdad? Sin embargo, cuando usted ve que ponen 10 maneras de ser rico, todo el mundo quiere ir para allá porque todo el mundo quiere ser rico. Ahora yo decía, ¿cómo es posible? Bienaventurados, felices los pobres. ¿Por qué los pobres? Pero fíjate que dice, felices los pobres en espíritu. ¿Sabe usted quiénes son los pobres en espíritu? Es aquella persona que reconoce que su justicia humana no es suficiente para alcanzar al cielo, que reconoce que su vestido está manchado por el pecado y que reconoce que necesita un vestido nuevo. Ese es el pobre en espíritu, ¿verdad? Y dice que aquellos que reconocen eso, dice, de ellos es ¿qué cosa? O sea, solamente la persona que reconoce su condición perdida sin Cristo, solamente ellos podrán recibir salvación. Es por eso que los fariseos, Jesús les cerró las puertas. ¿Sabe que Jesús empezó a predicar? Y empezó a predicar, cuando tú lees el Nuevo Testamento, te das cuenta en los evangelios, Jesús empezó a predicar mensajes directos, verdades proposicionales. Predicaba, el Sermón del Monte es un mensaje increíble. Son 3 capítulos de pura teología. Pero pasado un tiempo, Jesús cambió y empezó a predicar solamente en parábola, a enseñar solamente en parábola. ¿Sabes por qué? Fue un acto judicial. Y te voy a decir por qué. Él vino a la nación de Israel, dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Y cambió su mensaje directo en parábola, ¿sabe para qué? Como un acto de misericordia, porque cada vez que tú pasas, ¿sabes lo que pasa? Es juicio para ti.
Cada vez que tú vienes a la iglesia y escuchas un mensaje y tú rechazas esa verdad, ese mensaje, si es recibido es bendición, si es rechazado es condenación, y en el día del juicio Dios te va a decir, tú escuchaste la verdad, no tienes excusa. Amados, para entrar al reino de Dios necesitamos una justicia perfecta. Y dime, ¿quién tiene una justicia? Yo no. Solamente a través de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, podemos recibir, se nos puede imputar esa justicia. Dios mío. Apenas voy empezando. Ok, no sé lo que pasa los domingos, me roban el tiempo. Denme uno más y ya, con esto termino, tranquilo. Ok, voy a terminar con este punto. Es una justicia imputada por gracia. Verso 24, la parte A. Es una justicia imputada por gracia. Verso 24, la primera parte dice, siendo, ¿qué cosa? Justificado. ¿Sabe? El término justificación es un término clave en la Biblia. Hay 3 doctrinas básicas fundamentales. Escúchame bien, préstame atención a mí y no te distraigas por nada, por favor. Hay 3 doctrinas fundamentales básicas. ¿Sabe cuáles son? Justificación, santificación, glorificación. ¿Bien? ¿Escuchó hasta ahí? Ahora, ¿qué es la justificación? La justificación es el acto soberano de Dios por el cual Él declara a un pecador justo ante su presencia. Declara justo al impío. Es un acto legal o forense. No significa que Dios te acredita su justicia en el sentido de que Él te cambia y te hace justo por dentro, sino que Él, basado en lo que Cristo hizo, Él te acredita la justicia de Cristo. Bien. Y delante de Él tú eres perdonado. Por eso dice Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. ¿Sabe lo que significa? Antes de que usted reciba ese acto legal, usted es un enemigo de Dios. Usted es un perseguido por Dios. Usted es un proscrito de Dios. ¿Ok? El día que Dios te salva, ese día Dios te justifica y Dios perdona todos tus pecados, pasado, presente y futuro. La justificación es el acto por el cual Dios declara justo a los impíos. Y Él lo hace en base a la obra que Cristo hizo por nosotros. Es un acto de Dios, es un acto soberano. La segunda doctrina es la santificación, en la cual Dios nos va transformando y va aplicando esa justicia en nosotros. Bien. Y la tercera es la glorificación, que es cuando vayamos a su presencia. Por eso que la salvación es un acto continuo. Empieza en la justificación, en la que Dios perdona nuestros pecados. ¿Ok? Dios nos libra de la pena, de la condenación por el pecado. Después viene la santificación, en la que Dios nos libra del poder del pecado que hay sobre nosotros. ¿Sabe? Antes de ser cristiano, dice la Escritura que usted y yo éramos esclavos del pecado. Y lo que Dios está haciendo es libertándonos del poder del pecado en la santificación. Y finalmente, en la glorificación, iremos a su presencia. Cuando una persona muere en Cristo, va a su presencia y es libre de la presencia del pecado. No hay más contaminación. Está en el reino de los cielos, donde no hay más dolor, ni llanto, ni sufrimiento, donde hay paz eterna, donde tiene comunión íntima y perfecta con Dios. Esa es la salvación. Y es toda una obra de Dios. Y somos justificados. Somos justificados. ¿Cómo se obtiene esta justificación? Es gratuita. Es algo que Dios te da. Es gratuita. Cristo la pagó por ti. Es Cristo el que pagó lo que tú y yo teníamos que pagar. Esta justificación se obtiene gratuitamente. Y el término gratuitamente es una traducción del término griego dorean, de dorea, significa don. ¿Sabe lo que es un don? Es algo inmerecido, es algo que Dios te da. Significa algo que se recibe sin costo, gratis, libre de cargo, sin precio. La justificación es algo que Dios te da a ti de gratis.
No significa que fue gratuita para él. A Dios le costó la sangre de su amado hijo. Yo quiero que ustedes piensen esto. Si ahora viniera alguien y dijera, ¿sabes qué? Vamos a matar a todos a menos que usted me dé su hijo. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar un hijo para que todos nosotros fuéramos salvos? Yo los amo mucho a ustedes, pero yo amo más a mis hijos. Ahora piense que Dios envió a su único hijo, a su hijo amado, lo envió a morir por ti. ¿Qué clase de amor es ese? Dice el apóstol Pablo aquí que somos justificados. Para nosotros es gratuitamente. Y después dice que es por su gracia. ¿Sabe lo que significa el término caris? Es favor inmerecido. La salvación es algo inmerecido, es un don, es un regalo, es algo que Dios te otorga, es algo que Él te da porque Él le da la gana, porque Él es soberano. ¿Sabe? Gratuito y gracia son redundantes. Es como decir subí para arriba o bajé para abajo. Si usted dice subir para arriba, eso es una cacofonía. Está mal dicho. No se puede subir para abajo, ni se puede bajar para arriba. ¿Entiende lo que estoy diciendo, cierto? Está mal dicho. Entonces decir aquí que es, fíjense que él dice que es gratuitamente y dice que es por gracia. Está repitiendo los términos. ¿Cuál es el énfasis ahí? Lo que el apóstol está enfatizando es que esto es una obra exclusiva de Dios y que tú ni yo tenemos nada que ver con eso. Que es Él quien la hace de manera soberana, de manera independiente. Lo que está tratando de decir es que la salvación es algo que Dios te otorga y que tú no tienes nada que aportar. No puedes aportar nada. ¿Entiendes eso? La gracia de Dios, escúchame bien, no te distraigas por nada, no te preocupes. Dejen los niños, recuerden que de los niños es el reino de los cielos. Ellos van a ser salvos si se mueren, tú no. ¿Ok? Así que préstame atención, no te me duermas. Ya estoy terminando. Mi esposa me va a llamar la atención porque dice que predico, hablo mucho el domingo, pero el domingo pasado no prediqué, así que me toca predicar 2 mensajes hoy. La gracia de Dios es la causa eficiente de nuestra justificación. O sea, es lo que Él hizo por ti, no es lo que tú haces por Él. Bien, la justificación es un asunto de doble imputación. La manera en que Dios justifica a un impío, a una persona que no lo merece, es que Dios se hizo hombre. Él mismo vino y pagó la condena en Cristo. Y ahora hoy lo que Él hace es que Él le acredita el pecado del pecador a Cristo y le acredita la justicia de Cristo al pecador. Es un acto de doble imputación. Dios te imputó la pena por el pecado en Adán. Dios te imputa la justicia de Cristo en la salvación. ¿Ok? Y declara al pecador completamente justo ante Él. Como afirma el doctor Juan Calvino, voy a citar sus palabras. Es posible que no exista en toda la Escritura un pasaje más excelente para expresar la gracia eficaz y la virtud admirable de esta justicia, porque en él se muestra que la misericordia de Dios es la causa eficiente de esta justicia. Que Cristo, con su sangre, es la causa meritoria. Que la fe adquirida por la palabra es la causa formal y que la gloria de la justicia y la bondad de Dios son la causa final. En cuanto a la causa eficiente, dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. De este modo expresa doblemente que el todo es de Dios y que ningún mérito existe de nuestra parte. Yo quiero que te entiendas, Dios te ha dado un regalo, Dios te ofrece un regalo súper valioso, que es su salvación. Y para ti no tiene ningún costo. Lo único que tienes que hacer es recibirlo por fe. Tienes que recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador. Ese es el medio, es el modo en que recibes esa salvación. Y si tú no has recibido a Cristo, entonces todavía no tienes esa salvación.
La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el privilegio, la potestad, la oportunidad única de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice el verso 13, no son engendrados de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad humana, sino de Dios. Creer en Cristo es el único medio por el cual tú recibirás las ropas que necesitas para entrar a la presencia de Dios, las vestiduras de gala que te permitirán entrar a su reino. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque Cristo es la base de nuestra salvación. Gracias por esa sangre eficaz que es la que nos limpia de pecado y nos permite tener comunión contigo. Y gracias porque en esta mañana, Señor, tu palabra nos enseña toda esta verdad y a través de ella tú nos cambias, tú nos transformas y tú nos das, Señor, la bendición y la oportunidad de entender el mensaje sublime de la salvación. Abre nuestras mentes y permítenos, Señor, disfrutar esta verdad en lo profundo de nuestro corazón y permite, Señor, que nosotros respondamos en fe y obediencia, Señor, a ese llamado que tú nos haces, porque sabemos que esa gracia tuya es la única que puede traer salvación y vida eterna, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas aquí presentes y pido, Señor, que tú nos bendigas a través de esta palabra y que tú nos transformes para la gloria y honra de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No vas a cantar, ¿verdad? Ya es un poco tarde. Ok, amados.